El nombre de Joaquín encierra en sí un muy grande significado para el que había de ser padre de María, que había de concebir y parir al Redentor del mundo. Significa tanto como preparación del Señor, y como expresa San Epifanio, por él se preparó el templo al Señor del mundo, que fue la Santísima Virgen María, su hija. Gozaba de una mediana posición, herencia de sus padres. Ya hombre, contrajo matrimonio con una doncella tan honesta como virtuosa joven, natural de Belén, de cuya noble ascendencia luego hablaremos. Sus caracteres eran muy bondadosos y semejantes en virtud y santidad, de suerte que esta igualdad de genio hacía de su vida tranquila y sosegada una verdadera morada de paz y bienandanza, en que sólo amargaba su existencia la falta de hijos, causa que era muy mal mirada entre los hebreos, que consideraban la esterilidad como un castigo o maldición del cielo. Esta carencia de hijos era lo único que amargaba aquella existencia tranquila y sosegada, viviendo Joaquín entregado a las labores de sus heredades y cuidado de su hacienda, y Ana a los de la casa. De las rentas y productos de aquellas, dicen los historiadores que hacía 3 partes, destinando una al culto del templo, otra para limosnas y la tercera para el mantenimiento de su casa, cuyas necesidades, en medio de su vida modesta y sin alardes, bastaba para cubrir cuanto pudiera necesitar tan corta y sobria familia. Entregábase mucho a la oración el santo matrimonio, y acompañábanse en las oraciones con ayunos y actos de caridad que constituían las ocupaciones de la familia modelo de matrimonios santos y virtuosos. De esta suerte vivieron muchos años, llegando a la vejez sin haber tenido hijos, por más que Ana implorase esa gracia del Señor para librarse del oprobio e insultos de las demás mujeres que la denostaban por estéril. Esto constituía, para la pobre Ana, una grande humillación, y a pecado de los padres el no tener descendencia, y de aquí el que considerábase como maldito al que no dejaba descendencia, como hemos dicho. Aquel santo matrimonio hizo muchas promesas y ofrecimientos al Señor, a fin de que les concediera Dios fruto de bendición, que les libertara de aquel oprobio. Entregáronse a actos de devoción, y oraban derramando muchas lágrimas, para que el Señor escuchase sus plegarias. Aún más, ofrecieron al Señor, en voto, dedicar al templo el fruto que les concediese, si escuchaba y atendía sus plegarias y las recibía como justos en la demanda. Acerca de la esterilidad de Ana, dice San Juan Damasceno que convenía aquella, pues que lo había de ser nuevo bajo el sol, y el principal de todos los milagros, se dispusiese así el camino por lo milagroso del nacimiento. Sucedió que en una de las veces en las festividades del templo fue más notada la presencia del estéril matrimonio en la solemnidad de las encenias, a la que concurría mayor número del pueblo israelita. Los insultos fueron mayores que otras veces, sufriéndolos con santa resignación Ana y el prudente marido. Doloridos tornados a suplicar al Señor con mayor fervor e instancia, y para conseguirlo, se separaron momentáneamente los esposos, retirándose. Joaquín a una montaña en que tenía su majada, y Ana a un huerto de su propiedad. No pidieron en vano al Señor, como escucha siempre a todo aquel que con fe y arrepentimiento de sus culpas le invoca, y oyendo la súplica y plegarias de Joaquín y de Ana, y después de 40 días de preparación del Espíritu, recibieron el consuelo del Señor por medio de un ángel que les profetizó que Ana concebiría una doncella santísima, que escogida por el Señor había de ser madre suya y parir al Mesías, tan deseado y esperado por el pueblo.
Al mismo tiempo que Joaquín tuvo la santa esposa, la bienaventurada Ana, igual revelación. Tornó Joaquín a su casa y confió a Ana su revelación, que confirmó aquella por haber tenido por otro ángel igual promesa hecha por el Señor. Agradecidos, ambos santos esposos dieron gracias a Dios por la merced que les había prometido. Lleno su ánimo de gozo y lleno de agradecimiento, y consolados en su aflicción por las promesas del Señor que había escuchado sus ruegos, quedaron tranquilos y confiados. No es fácil ni posible explicar lo que pasaría en el corazón de Joaquín y Ana con la promesa de ser padres de la que había de dar el ser al Mesías prometido. Esto es cuanto a la vida del santo patriarca, padre de María, sabemos. Respecto de los demás actos de la vida del venerable Joaquín, los iremos relatando juntamente con la vida de María, por la unión íntima que siguen los hechos de la vida de padres e hija. San Juan Damasceno dice hablando de los que había de ser los padres de María: «Oh bienaventurada junta, Joaquín y Ana, a los cuales está obligada toda criatura, porque por vosotros ofreció el Criador aquel don que se aventaja a todos los demás del mundo, esto es, a su castísima madre, la cual solo fue digna de su Criador». Y añade más adelante: «Oh bienaventurado par, Joaquín y Ana, bien os dais a conocer que sois inmaculados por el fruto de vuestro vientre, porque como dijo una vez el Señor, de sus frutos los conoceréis. Hicisteis una vida agradable a Dios, y como era digno, hiciesen los padres de tal hija, como nació de vosotros. Cumplisteis vuestro oficio casta y santamente, y produjisteis el tesoro de la virginidad». Así el ilustre escritor expresa su sentir respecto de los padres de María Santísima, y concluye más adelante con estas hermosas palabras: «Aquel varón divino, Joaquín, y su mujer Ana, alcanzaron el fruto de la oración, porque por oraciones alcanzaron tener por hija a la Madre de Dios». 3. Nos hemos ocupado de la vida del santo patriarca, de su nacimiento, padres y de sus hechos hasta su matrimonio con Ana, y de los sufrimientos de estos ejemplares esposos por la carencia de familia que perpetuara su nombre, causa de los ultrajes que recibían por aquella infecundidad tan mal mirada entre los judíos. Y réstanos decir algunas palabras acerca de Ana, su esposa, que tuvo la dicha de ser madre de la más pura de las mujeres. Belén fue la patria de Santa Ana, y tuvo por padres a Estolano y otro nombre, Gaciro, y su madre llamóse Emerencia. Descendía también de la casa real de David. Contrajo matrimonio con Joaquín, y la vida de esta santa señora corre unida con la de su esposo. De los hechos de su vida poco podríamos decir, fuera de su gran virtud, de sus castísimas costumbres y espíritu de caridad que la animaba, y cuyo deseo de bien y bondad para con los pobres tanto la secundaba su virtuoso esposo. De las aflicciones e insultos que sufría el matrimonio por causa de su infecundidad, no hemos de repetir lo dicho al hablar de su santo esposo, y no repetiremos lo consignado respecto de sus oraciones, plegarias y súplicas al Señor para que les concediese un hijo, si así era su voluntad, y que el Señor colmó a mano llena sus virtudes, oraciones y confianza en la voluntad de Dios, dándoles la dicha inefable, la gran recompensa de ser padre de la que había de ser Madre de Dios, pura y sin mancilla, Reina de los ángeles y Madre y amparo de los afligidos. Acerca de la santa abuela de Jesucristo, según la carne, escribieron San Epifanio, San Juan Damasceno y también de ella San Jerónimo en su epístola 101, de la cual tomamos las notas del nacimiento de Nuestra Señora. También el Martirologio Romano hace mención de Santa Ana, y Gregorio XIII, en 1584, 12 de su pontificado, en 1 de mayo, dispuso que la Iglesia Católica celebrase la festividad de Santa Ana
a los 26 de julio. Por la oración constante, por su devoción de espíritu y confianza en las bondades y justicia de Dios, consiguieron la inapreciable dicha a que como fruto de su fe y oraciones los hizo acreedores ante la bondad de Dios de la gran merced de ser padres de la que había de quebrantar la cabeza de la serpiente y ser la corredentora del mundo. Hízoles Dios la mayor y más grande de las mercedes, y la fe y constancia en aquel santo matrimonio removió los montes, como dice el Evangelio, concediéndoles el premio de sus virtudes, llenándoles de gracia, con la gracia de ser los padres de la que había de ser madre de todas las gracias y perfecciones. San Juan Damasceno, San Epifanio y San Gregorio Niceno atribuyen, y con razón, como fruto de las oraciones de Joaquín y Ana, el inapreciable tesoro con que Dios les colmó de dicha por el nacimiento de la pura e inmaculada María, libre del pecado original, perfección de todas las perfecciones y espejo de justicia. Fueron Joaquín y Ana los casados más santos, dice el padre Rivadeneira, que hasta allí hubo en el mundo, y su matrimonio fue en el que más se había agradado a Dios. Y así dijo un ángel a Santa Brígida: como Dios hubiese visto todos cuantos matrimonios consumados, santos y honestos, ha habido desde la creación del mundo hasta el último que se hiciere, al fin de él, ninguno vio semejante al de San Joaquín y Santa Ana, en tanta caridad divina y honestidad. Y así, plugo que se engendrase el cuerpo de su castísima madre de este santo matrimonio. Concedióles el Señor, por sus virtudes, esta inapreciable dicha, y por ellas vemos a cuánto alcanza el poder de la oración y honestas costumbres ante la mirada de Dios, y como recompensa a quienes con fe y el ejemplo proclaman su grandeza y consiguen de él cuanto a nuestros deseos apoyados en la fe, desean su apoyo y protección en nuestros dolores y quebrantos terrenales, con los que se purifica nuestra alma para hacernos dignos de su grande misericordia. Consoladoras palabras con las que el padre Rivadeneira estimula y fomenta la fe y la confianza en la oración para conseguir nuestros deseos, cuando con el sufrimiento y la purificación se aquilatan nuestros ruegos y se eleva nuestro espíritu. Y llegamos así al final de nuestro capítulo de hoy. La invitación es para nuestro próximo programa. Los esperamos entonces. Que Santa María de la Paz los acompañe y gracias por su atención. 1560 AM Santa María de la Paz presentó Vida de la Santísima Virgen María. Texto de Joaquín Casañ y Alegre. Incluye descripción de los lugares que habitó en Palestina y Egipto y principales festividades de la Virgen.